fuerte amén. Aleluya. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Nuevamente sean todos bienvenidos a una clase más de nuestro seminario bíblico Elevation Point, seminario bíblico EP. Estamos agradecidos porque estamos estudiando introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Dios ha sido bueno. Amén. Hoy vamos a estar estudiando la introducción al libro de Gálatas. Quiere decir que ya estudiamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estamos en Hechos, lo vamos intercalando. Ya estudiamos Santiago y hoy nos toca estudiar Gálatas, ¿verdad? Y dice así, Gálatas 3, 13 y 14, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cristo qué? Nos redimió de la maldición de qué? De la ley, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse si son tan amables. En sus libros, en la página 316, vamos a arrancar por ahí y luego voy a ir explicando diferentes cosas. Amén. La epístola de Pablo a los Gálatas es el segundo documento escrito que sobresale de entre la controversia general acerca de guardar o no la ley. ¿Cuál fue el primero? Santiago, ¿verdad que sí? La semana pasada estudiamos en Hechos 15, ¿verdad? El conflicto y la manera correcta de resolver un conflicto en la iglesia. Pero el problema es de que se resuelve el conflicto, pero todavía quedan dudas, todavía quedan preguntas, todavía los comentarios que se hicieron, las falsas enseñanzas que se, valga la redundancia, que se enseñaron, crearon preguntas, crearon dudas, y ahora es necesario a través de cartas enseñar y predicar acerca de ese asunto. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ojo aquí, esto es bien importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí han escuchado comentarios de personas que dicen: es que cuando hay algún problema o cuando sucede una situación en la iglesia, lo primero que hace el pastor es predicar al respecto de eso? ¿Verdad que sí? No siempre es así, pero en muchas ocasiones debe de ser así. Porque la predicación es útil y la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿qué más? Redarguir, ¿qué más? Corregir, ¿qué más? Instruir en justicia. Y como que se nos olvida lo que dice la palabra de Dios a Timoteo, ¿verdad que sí? Entonces nosotros queremos una palabra que sea útil solamente para enseñar, pero no queremos una palabra que sea útil ¿para qué? Para corregir. Entonces, cuando se predica, es obvio que se tiene que corregir ciertas cosas que en la iglesia están sucediendo, porque de lo contrario, ¿para qué es el púlpito? Si el púlpito es el alimento para la iglesia, para las ovejas, el púlpito es la palabra del buen pastor, y en muchas ocasiones nosotros nos queremos desviar del camino correcto trazado por nuestro Señor Jesucristo, y la única manera para que el Señor nos vuelva al camino es la corrección, la exhortación, la enseñanza respecto a esos temas que han creado controversia, quizá, o problemas en la iglesia. Entonces, sobresale Gálatas entre la controversia general acerca de guardar la ley.
que está en Hechos 15. Así como Santiago escribió desde el punto de vista de un estricto judío que dedicó todos sus esfuerzos, ¿para qué? Para evitar toda apariencia de laxitud y de licencia en el uso de la libertad ética, la perfecta ley de la libertad. Así la epístola a los Gálatas fue escrita por un campeón de ¿qué? De la libertad, que vio que ni los gentiles ni los judíos podrían librarse de los pecados por medio del esfuerzo propio, dedicados a guardar un conjunto de principios éticos. Diga conmigo, por mi propia cuenta, no, pero con ganas, por mi propia cuenta no puedo cambiar. ¿Cuántos trataron de cambiar por su propia cuenta y lo lograron? ¿Verdad que no? Hoy sí voy a dejar esto, hoy sí voy a dejar de hacer aquello, hoy sí dejo las malas palabras. Sin Cristo no dejas nada. Por eso es un error pensar y decir, no, yo voy a ir a la iglesia cuando yo esté bien delante de Dios. Porque yo no quiero ser como esos hipócritas. ¿Han escuchado ese comentario nunca? ¿Verdad que sí? Yo no quiero ser de esos hipócritas, así es que primero voy a estar bien con Dios y luego voy a la iglesia. Eso es imposible. Primero, como todos los pecadores en el Nuevo Testamento y en los evangelios, venían tal y como estaban a los pies de Cristo, y Cristo les perdonaba y les ¿qué? Les transformaba. ¿Me dicen amén? Cristo les cambiaba y les transformaba. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener un cambio y una transformación en nuestra vida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae fruto. Amén. El Espíritu Santo trae cambio. El Espíritu Santo trae transformación. El Espíritu Santo trae guianza. Entonces, nadie puede por su propia cuenta, por sus propios esfuerzos, hacer lo que Dios demanda. Necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y Santiago escribe diciendo, no hagan de su libertad cristiana un libertinaje, donde no tomen en cuenta los mandamientos de Dios. Los dos extremos son equivocados. ¿Vamos bien? Entonces, yo creo que en estas cuestiones del libertinaje que escribe Santiago, deberíamos de leer el Evangelio de Juan. No levante la mano, pero nosotros estamos en Proyecto de Sabiduría, ¿verdad que sí? Y si ustedes están leyendo el Evangelio de Juan, Dios mío, qué evangelio. El capítulo 6, yo le dije a los hermanos líderes en una reunión que tuvimos, a mí me dejó impactado. Nuestro Señor Jesucristo viene haciendo milagros, viene sanando, viene haciendo prodigios, y luego les da una enseñanza a esos que le seguían acerca de su muerte, de su resurrección. El que no come de este pan que descendió del cielo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Y la gente se queda, dura cosa de entender es esta. Y dice la Escritura que lo dejaron, lo abandonaron. Y luego se voltea a sus discípulos y les dice, si alguno de ustedes quiere irse, de una vez, diríamos en México, agarre sus chivas y vámonos, agarre sus maletas y vámonos, ¿verdad que sí? Y si ustedes siguen leyendo, ¿cuántos se recuerdan de la multiplicación de los panes y los peces en el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan nos dice cosas que no leímos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, que me dejaron sorprendido. Jesucristo alimenta a esa multitud, camina sobre las aguas, los discípulos se le adelantan en bote, cruzan el mar al otro lado. Nuestro Señor Jesucristo se le desaparece a la multitud porque se había quedado con ellos de este lado del mar, camina sobre las aguas y llega al otro lado. La gente se queda sorprendida de cómo es que si Jesús se había quedado ahí y no había más botes, había llegado al otro lado. El caso es que buscan las barcas que pudo haber habido ahí de entre la multitud, que Jesús no se llevó ninguna, y cruzan al otro lado. Y cuando cruzan al otro lado se encuentran con Jesús diciendo,
Ustedes no me están siguiendo porque quieren creer en mí o porque me quieren aceptar como el Mesías. Ustedes están buscando el alimento, los panes, los peces, la comida. Y él dice, trabajen ustedes por comida, pero por comida que no perece. Pero con Jesús querían esa comida gratis. No buscaban a Jesús, buscaban la comida gratis. ¿Me siguen hasta aquí? Impresionante cuando leemos el Evangelio de Juan, donde en ese Evangelio se nos demanda un cambio y una transformación. Si me aman, guardan mis mandamientos. Si creen en mí, vete y no peques más. Si crees en mí, eres luz. Si crees en mí, eres transformado. Si crees en mí, ya no vives la misma vida que vivías antes, porque el poder del Espíritu Santo nos cambia y nos transforma. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Amén. Para que por fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Los destinatarios. ¿A quién fue escrita esta carta? Galacia es el nombre que se dio originalmente al territorio en el norte de Asia Menor Central, colonizada por los invasores galos en el siglo III antes de Cristo, y que se sostuvo como reino independiente durante muchos años, poco a poco. Pero poco a poco la población gala fue absorbida por los otros pueblos que allí vivían, y después de numerosos cambios políticos, el territorio se convirtió en propiedad ¿de quién? De Roma en el año 25 antes de Cristo. Los romanos incorporaron esa sección norteña dentro de una más grande porción de tierra que construyeron en provincia, dándole el nombre de Galacia. Por tanto, Galacia bajo el gobierno romano podía significar la propia Galacia, es decir, la tierra colonizada por los galos, o también podía designar a toda aquella provincia en la que quedaban incluidas las ciudades sureñas de Antioquía, Iconio, Derbe y Listra. ¿A cuál de todas estas se refería San Pablo cuando escribió su epístola a las iglesias de Galacia? Este uso, que podría llamarse característico del Nuevo Testamento, se encuentra en 7 pasajes en Gálatas 1:2 y en 3:1. Se dirige al pueblo de aquellas que iglesias, pero no indica el lugar de su localización fuera de lo que el mismo nombre indica. Entonces, cuando le escribe a la iglesia de los Gálatas, es una carta que puede que vaya dirigida a una sola iglesia, o puede que vaya dirigida a todas las iglesias que estaban esparcidas en la región conocida de Galacia. Por eso dice, es dirigida a los Gálatas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ahí ya podemos entender que puede que sea una o más iglesias. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, los otros 2 pasajes que se refieren a Galacia se encuentran en los Hechos. El primero de los pasajes está en Hechos 16:6. Dice, y pasando, ¿qué? A Frigia y a la provincia de ¿dónde? De Galacia. Esta expresión es peculiar y traducida en forma mejor significaría la región de Frigia y de Galacia. Entonces, cuando vemos al apóstol Pablo recorriendo ciudades enteras, surge una pregunta. ¿Se escribió Gálatas a las iglesias del sur de la provincia evangelizadas por Pablo y Bernabé en su primer viaje, o se escribió para el grupo de las iglesias de Galacia propiamente dicha, iglesias que fueron fundadas durante los viajes del segundo y tercero? La última de estas opiniones, y que es también la más antigua, ha sido defendida por varios, ahí ustedes tienen los nombres, y por muchos otros eruditos. Se da por entendido que Pablo visitó a Galacia propiamente dicha en su segundo viaje, cuando dejó el territorio sur donde estaba Derbe, Listra, Iconio, y viajó por la región de Frigia y Galacia mencionadas en Hechos. De acuerdo con esta opinión, Pablo atravesó el territorio de la vieja Galacia, en donde estaban las ciudades de Pesinus, Ansira y Tabium, y finalmente llegaron a Troas después de un largo viaje. Un segundo viaje muy parecido hicieron por la misma región durante su tercer viaje, según
consta en Hechos 18:23. La teoría surgalacia, según se ha llamado al otro punto de vista, fue propuesta por William Ramsey, quien aducía que las iglesias de Galacia eran las de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Derbe, establecidas por Pablo en el primer viaje misionero. Estas iglesias fueron subsecuentes y revisadas en los últimos viajes, revisitadas, perdón, en los últimos viajes. La importancia que hay en la diferencia de interpretación es que la teoría surgalacia nos permite suponer una fecha más temprana para Gálatas, así como también explica mejor la situación histórica de dichas iglesias. Si Gálatas no hubiera sido escrito hasta después del viaje de Pablo por este territorio en su segundo y tercer viaje misionero, y en consecuencia mucho después del concilio de Jerusalén, con dificultad podría explicarse la razón para que no apelara a la decisión de aquel concilio cuando se esforzaba en resolver la controversia entre la ley y la gracia, sin inclinarnos a la opinión de que la decisión del concilio pueda considerarse como una mera concesión de la iglesia judía a los gentiles, entre tanto que esta última se halla en capacidad de hacer sus propias decisiones. A la opinión de aquella resolución conciliar fuera la expresión de un dogma autoritativo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta conclusión se fortalece por la violencia interna de Gálatas. Pablo hizo un resumen de su biografía. Hasta el momento de escribir habló de su conversión y su ¿qué? Llamamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Su permanencia en Damasco, su primer visita a Jerusalén, su ministerio en Siria y en Cilicia y la visita a Jerusalén con Bernabé, que se ha identificado con la visita a propósito del hambre de la que se habla en Hechos 11:30 y con el concilio del que se habla en Hechos 15. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando nosotros vemos los temas que habla el apóstol Pablo a los Gálatas, ahí podemos nosotros tener una idea a quién se le escribe. ¿Vamos bien? Ahora vámonos a la fecha. Si pues adoptamos la teoría surgalacia, daríamos por entendido que Pablo y Bernabé durante su primer viaje predicaron en estas ciudades sureñas de Galacia y que en su viaje de regreso organizaron a los convertidos en las iglesias. Entonces, la mayoría de eruditos opta por decir que es las provincias o las ciudades sureñas de Galacia, por lo que está escrito en. Ahora, ¿por qué es tan importante saber a quién se le escribe y la fecha que se escribe? Porque nosotros tenemos que saber con el tiempo los acontecimientos a los que se refiere el libro, para nosotros remontarnos al libro de Hechos y saber qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, sucede la controversia, ellos llevan esta carta y ahora comienzan a visitar esas ciudades donde había iglesias establecidas y comienzan a dar la correcta enseñanza y la decisión del concilio de Jerusalén de qué era aquello que se les iba a exigir a los gentiles. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, si ustedes me preguntan, pastor, ¿por qué es tan importante citar la fecha o saber en qué momento se escribió? Sencillo. Número uno, digan bien fuerte, las noticias malas corren más rápido que las buenas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros decimos, no, es que se escribió muchísimo después, no vamos a soportar o vamos a creer en el impacto que se hizo por esta enseñanza. Y eso nos da una gran enseñanza. Dile al que está a tu lado, en cuanto suceden las cosas, hay que resolverlas. ¿Alguien dice amén? No esperes a que maduren, porque una vez que maduran, se te pasa el tiempo y se pudren. ¿Me siguen hasta aquí o no? Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Si nosotros no resolvemos las situaciones en la vida,
tarde que temprano van a salir a reducir. Y esto no solamente se aplica a la iglesia en cuestiones eclesiásticas y de doctrina, sino que lo podemos aplicar en nuestros hijos, en la familia, en la pareja. ¿Qué pasa si tú tienes un jovencito o una jovencita que ya puede salir solo o sola y le dices, tu hora de llegada es a tal hora? Y de repente te llega 15 minutos tarde y tú no le dices nada. ¿Qué va a pasar? La siguiente vez no te va a llegar 15 minutos tarde. ¿Cuánto te va a llegar más tarde? Media hora tarde o una hora tarde. Y si tú lo dejas pasar, más tarde, y cuidado, porque si tú no te pones pilas, hasta ni siquiera llega a dormir. Entonces esto nos trae una gran enseñanza. En cuanto suceden las cosas, uno tiene que resolverlas. Diga conmigo, resolverlas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces la teoría surgalacia, según se ha llamado al otro punto de vista, eso ya lo vimos, ¿verdad? Sorry, me fui. Se me movió aquí. All right. Vamos adelante entonces. Después de que había regresado de Antioquía, Pedro hizo una visita a aquella ciudad y fraternizó abiertamente con los convertidos gentiles. No había tardado mucho allí cuando llegaron algunos de Jerusalén que profesaban seguir estrictamente las observaciones de la ley según las practicaban Santiago, y los cuales arguyeron que si los convertidos gentiles no se circuncidaban no podrían ser ¿qué? Ser salvos. Pedro, atemorizado por aquella actitud, se eximió de comer con los gentiles. En el interín, la misma controversia había irrumpido en Galacia, provocada quizá por influencias judías locales demasiado fuertes. Ojo aquí, que esto trae una gran enseñanza. ¿Se imaginan ustedes la controversia? Y de repente llegan un grupo de personas y dicen, los gentiles no pueden ser salvos si no guardan la ley. Pablo llega a una iglesia gentil, Pedro llega a una iglesia gentil y está comiendo, vamos a trasladarlo al día de hoy, ¿verdad? Para tener una imagen. Está comiendo pizza, bebiendo Coca-Cola, risa y risa, al aire libre, en una fogata, y está de lo más relajado. En eso a lo lejos se empieza a ver unas personas que vienen caminando y resulta que eran judaizantes. Y comienzan a decir, malinterpretando las enseñanzas de Santiago, los gentiles no pueden ser salvos si no guardan la ley. Y son judíos. Pedro es judío, pero está conviviendo de lo más relajado con los gentiles. Inmediatamente se llena de pena con su cultura, con sus paisanos, con sus tradiciones judías, se levanta, se va de la mesa y ya no quiere convivir con los gentiles. ¿Qué ustedes pensarían de Pedro? Ay, Pedro. ¿Qué pensó Pedro? ¿Qué pensó Pablo de Pedro? Dice que lo reprendió. ¿Se recuerdan de la reprensión de Pablo a Pedro por esa situación? Imagínense lo que está sucediendo en ese momento. Pedro, atemorizado por aquella actitud, se examinó, no quiso comer con los gentiles. Okay. Pablo, por tanto, en víspera del concilio escribió esta carta a las iglesias de Galacia para ayudarlas a resolver por correspondencia el problema que, según se esperaba, iba a debatirse en la próxima asamblea. ¿De dónde? De Jerusalén. Entonces, ¿cuándo hay que actuar? Ya conmigo, ayer. Inmediatamente. En el trabajo, en la iglesia, con los hijos, en el matrimonio. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos que actuar inmediatamente. Esta conclusión encuentra buena confirmación comparando el discurso de Pedro en Hechos 15 con el argumento de Campea en todas las epístolas en toda la epístola a los Gálatas.
La insistencia de Pedro sobre su llamamiento y experiencia personal sobre la argumentación teológica y sobre el desarrollo práctico de la gracia encuentra su paralelo en el bosquejo general de Gálatas, reflejando asimismo la conversación que tuvo con Pablo, según se informa en Gálatas 2. Si Gálatas puede acomodarse dentro de esta situación, ya podemos afirmar que se escribió de Antioquía en vísperas del concilio entre los años 48 al 49 después de Cristo. Ya conmigo. Todo esto que acabamos de ver y lo que acabamos de estudiar solamente es por una razón: ubicar el momento en que se escribió o la fecha en que se escribió la carta a los Gálatas. Ahora, cuando tú pones fecha, entiendes y se te abre mejor el entendimiento de la carta escrita. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, diga conmigo, se escribió en vísperas del concilio que iba a tratar este asunto entre los judaizantes y la salvación por gracia de los gentiles, y qué es lo que se les iba a exigir a los gentiles por allá entre el 48 y el 49 después de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Aunque no todos los eruditos concuerdan con esta solución y es admisible que contenga algunas dificultades, los problemas cronológicos son tremendos, y la visita a propósito del hambre con la que se ha identificado la visita consignada en Gálatas 2:10, 2:1 al 10, tuvo lugar 14 años después del primer viaje de Pablo a Jerusalén y se había convertido precisamente 3 años antes. Resultaría que su conversión tuvo lugar por el 31 después de Cristo. El viaje para llevar auxilios a Jerusalén no pudo haberse sido mucho después del año 46 después de Cristo, y aun cuando contáramos por años enteros las fracciones de año, el intervalo entre ese viaje y su conversión apenas alcanza 15 años. En este caso, su conversión había ocurrido 3 años después de la crucifixión de Cristo. Si el pasaje de Gálatas 2:1 al 10 tiene que interpretarse como algo privado, pero relacionado con el concilio, las dificultades cronológicas y psicológicas se agudizan. El siguiente cuadro sintético proporciona una grata y satisfactoria perspectiva del problema cronológico. ¿Están listos o no? Ahí les va el problema cronológico, o la cantidad de años. Y esto es bien, pero bien importante, porque cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos pensando de manera cronológica, especialmente el libro de los Hechos. Porque nosotros vemos al Señor Jesús ascendiendo al cielo y a Pedro predicando. Pero ustedes se han puesto a pensar cuántos años pasaron de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, o qué tiempo pasó de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para las predicaciones como las vemos en el libro de Hechos y el establecimiento de la iglesia. Ahí es donde entra la cronología, porque una iglesia como la que vemos en el libro de Hechos 2 no se lleva a cabo de la noche a la mañana, ¿o sí? No. Una iglesia que perseveraban todos en la doctrina, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante. Entonces serían así los acontecimientos. ¿Estamos listos? Número 1, resurrección o Pentecostés. Eso fue Hechos 1:3 al 5 y el 2:1. ¿En qué año aproximadamente? 29 después de Cristo. La conversión de Pablo en Damasco sucedió ¿cuándo? En el 31 después de Cristo. ¿Cuántos años después de la resurrección? 29, 30 y 31. 2 años. Entonces, nuestro Señor Jesucristo resucita, asciende al cielo. A los 2 años se convierte ¿quién? El apóstol Pablo. Eso quiere decir que hubo 2 años intensos ahí. Visita de Arabia, regreso de Damasco. La primera visita de Pablo a Jerusalén, ¿en qué año?
en el año 33. Entrevista con Cefas, pasó 15 días en la ciudad, partida para Siria y Cilicia, primer ministerio en Antioquía. Segunda visita a Jerusalén, ¿en el año qué? 46. ¿Cuánto hubo entre su primera visita a Jerusalén y su segunda visita? ¿13 años? Nosotros lo vemos en el libro de Hechos de capítulo a capítulo y una historia que va pasando rapidísimo. Pero los años que sirvió el apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos eran año tras año con luchas, con pruebas, con decadencias, pero nunca volvieron atrás. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? En ese segundo viaje, acompañado por Bernabé y Tito, motivado por una revelación, entrevista privada, queja acerca de los falsos hermanos, acuerdo con Santiago, Cefas y Juan. ¿Okay? Primer viaje misionero, regreso a Antioquía, visita de Cefas, controversia, carta de los Gálatas, concilio de Jerusalén. ¿Sucedió entre qué año? 48 y 49. Ya Pablo llevaba varios años de convertido. ¿Me siguen hasta aquí? No era un nuevecito que acababa de empezar. Ya Dios la había usado en la predicación de la palabra y en el establecimiento de iglesias por años. Ahora, esto nos lleva a una gran enseñanza. ¿Cuántos años ustedes están planeando servir a Cristo? ¿Ah? Yo espero que ustedes estén haciendo esa pregunta y que no llegue el día de mañana y se aparten de Dios. Porque esta carrera se corre con paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos llame a su presencia o que nos arrebate y le veamos a Él cara a cara como Él es. Antes de eso no hay retroceso. Antes de eso no hay desvíos. Antes de eso permanecemos fieles y buscando al Cristo de la gloria, sirviéndole y haciendo su voluntad y esforzándonos por agradarle a Él. ¿Me dicen amén? Una vez que pones tu mano en el arado para servir a Cristo, ¿qué sucede? Ya no hay vuelta atrás. Dile que está a tu lado, ya no miras hacia atrás. Porque el reino de los cielos es para quienes, para los valientes. Ustedes saben que el apóstol Pablo veía el caminar del cristiano, la carrera del cristiano como una maratón. He corrido con paciencia la carrera, he terminado la obra que me diste. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, he corrido con paciencia la carrera, es un maratón, pero no de velocidad, sino de resistencia. ¿Cuántos de los que están aquí han corrido una carrera de resistencia? Levanten la mano. ¿Cierto o no es cierto que es la carrera más difícil? Una carrera de velocidad, ¿quién es el que gana y corre más rápido? Empiezas, corres, te esfuerzas, pero en la maratón de resistencia, como empieces y como termines, es lo más importante. ¿Me siguen hasta aquí? Si empiezas muy rápido, te cansas. Y si empiezas demasiado lento, no llegas y pierdes. Como empiezas y como termines, es lo más importante. Porque no puedes quedarte a medias, no puedes quedarte a la mitad de la carrera, no puedes quedarte a 3/4. Tienes que terminar la obra que Dios te ha dado. Amén. Entonces, el contenido, página 322. Gálatas no se escribió a la manera de un contemporáneo ensayo histórico. Fue una forma de desaprobación contra la corrupción del evangelio de Cristo. Los judaizantes se habían incitido
en oscurecer la verdad fundamental cristiana de que por medio de la justificación por fe y no por medio de las obras pueden los creyentes en Cristo conservar la esperanza de ser hallados perfectos delante de Dios. Y aquí nos lleva una gran enseñanza. En la palabra de Dios nosotros encontramos doctrinas fundamentales. Diga conmigo, doctrinas fundamentales. En nuestra iglesia le llamamos a eso enseñanzas primarias, doctrinas primarias, los fundamentos de nuestra fe, el credo de la iglesia, lo que creemos, lo que cree la iglesia cristiana evangélica, la iglesia de Jesucristo, lavada y comprada por la sangre del Cordero, aquí y en cualquier parte del mundo. Eso nos hace la iglesia de Cristo. Esas creencias, diga conmigo, no se negocian. No, pero con ganas, no se negocian. Si hay una iglesia que no cree esa doctrina fundamental, no es la iglesia de Cristo. ¿Vamos bien? Y eso es lo que debemos de defender y argumentar cuando dice la palabra de Dios que debemos de defender la sana doctrina. ¿Defender qué? Ahora, ¿qué iba a pasar en los últimos tiempos con la sana doctrina? Iba a ir en decadencia. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Que la sana doctrina va en decadencia. Yo acabo de ver un video y disculpen que siempre termine en lo mismo, pero es que ese tema de la inclusividad, de ser inclusivo, de tratar de incluir a todo mundo, está dando mucho de qué hablar. Pastores que se dicen pastores, que dicen que tienen llamado, pero que no cumplen con los requisitos del ministerio, por ser inclusivos. Con iglesias de personas que les gustan las personas del mismo sexo y que tienen sus cultos y que tienen todo, con el hecho de ser inclusivos. La sana doctrina está en decadencia y siempre va a haber un ataque de parte del enemigo para la sana doctrina. Ahora yo les hago una pregunta: ¿cómo defiendo la sana doctrina? ¿Con el conocimiento o con la ignorancia? ¿Ah? Ahora yo les hago una pregunta: la mayoría de cristianos, según las estadísticas, ¿son personas llenas de conocimiento o con mucha ignorancia? Con mucha ignorancia. Si ven el caos en el que nosotros nos encontramos en esta sociedad, se puede hablar y predicar y enseñar cualquier locura y la gente grita amén. La escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento y la gente se deja engañar por falta de conocimiento. Y la iglesia, el predicador, el pastor, los predicadores de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Enseñar la sana doctrina para que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Tan pronto como Pablo supo que aquellas enseñanzas habían comenzado a entrar en la iglesia de Galacia, robándole su herencia de libertad, escribió la apasionada reconvención que forma el contenido de esta epístola. El acento del libro suena a batalla, abiertamente estalla con una indignación, aunque no es la ira que surge de la exacerbación personal, sino la que se produce por un principio espiritual ultrajado. Diga conmigo, suena a batalla, suena a pasión, suena a una necesidad tan fuerte de que aquellos que habían sido concebidos con la predicación de Pablo no fueran a desertar.
¿Me siguen hasta aquí? La verdadera enseñanza no provoca desánimo, provoca pasión. La verdadera enseñanza le da la honra y la gloria a Cristo. La verdadera enseñanza no hace de la libertad licencia para vivir una vida que a Dios no le agrada. La verdadera enseñanza te acerca más a Cristo y te enamora y te apasiona más por Él y por su presencia. La falta de verdadera enseñanza trae caos a nuestra vida. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan de la visión de Ezequiel del valle de los huesos secos? ¿Se recuerdan? Dice que fue llevado por el Espíritu a un valle enorme, y ese valle estaba lleno ¿de qué? De huesos secos, es decir, de esqueletos, huesos que yacían sin vida. Y le pregunta Dios al profeta: ¿qué ves? ¿Un valle de qué? De huesos secos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice? Profetiza. Profetiza, hijo de Dios. ¿Saben qué es lo que significa profetizar? Predica. Habla de parte de Dios. Profeta, portavoz de Dios. La predicación en su mayor parte es profecía, porque el predicador se convierte en portavoz que habla la palabra de Dios. Y dice, predica, habla la palabra de Dios, profetiza, porque con esa palabra vas a dar ¿qué? ¿Y qué trae la palabra de Dios? Mis palabras, dice Jesús, son vida. ¿Y son qué? Y son verdad. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros permanezcamos con vida? La palabra. ¿Y qué es lo que no nos gusta estudiar? ¿Qué es lo que no nos gusta leer? La palabra. Mis hijas se han quedado sorprendidas en cada enseñanza del Evangelio de Juan, que yo digo, wow, ojalá que todo esto que están aprendiendo puedan atesorarlo en sus corazones. ¿Me siguen hasta aquí? Dice la escritura que Dios hizo una sanidad en el Evangelio de Juan. Y dice que por causa de esa sanidad, el ciego de nacimiento solamente hizo una cosa: le adoró. ¿Se recuerdan o no? Esa historia está espectacular. El ciego les estaba enseñando a los escribas y fariseos cuando lo llevaron a interrogarlo. Y le dice, ¿tú quién eres para enseñarnos? Le dicen los fariseos. ¿Y saben cuál fue la respuesta del ciego? Yo solo sé que antes no veía y hoy veo. Y para que alguien haga una obra como esa, tiene que venir de parte de Dios. Lo que dice la palabra es real, es vida. ¿Alguien dice amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Dice la palabra, si nosotros o un ángel de cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Eso está en dónde? Gálatas 1, ¿qué? 8. ¿Pueden ir ahí conmigo? Vamos a leer desde el 6. Gálatas 1, 6. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas al solo iniciar la carta. Ni siquiera tomó mucho tiempo, tomó solamente 5 versículos para el saludo. Y entra de inmediato al tema. No hay tiempo que perder. Estoy ¿qué? Maravillado.
¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué significaría en la traducción lenguaje actual? Estoy maravillado. Casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios. Diga conmigo, estoy maravillado. La Nueva Versión Internacional dice, me asombra. ¿Yo saben cómo lo diría? He quedado perplejo. No lo puedo creer. ¿Saben cómo lo diría yo? No me cabe en la cabeza. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que le decimos a nuestros hijos cuando les explicamos algo y les decimos que no hagan algo. No me cabe en la cabeza que si yo ya te había dicho, lo hayas hecho. El apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Será que hoy se predica un evangelio diferente? Seguro que sí. Yo el domingo pasado solamente traté un asunto. Nos escudamos del a mí nadie me juzgue, del que yo le voy a dar cuentas a Dios, del que aquí aceptamos a todos, de que aquí no rechazamos a nadie, y eso es correcto. Pero Dios exige cambio, Dios exige frutos, porque el árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para ser cortado y echado al fuego. Un cristiano sin fruto no sirve. ¿Quién lo dijo? Jesús. Yo creo que tenemos que volver al que predicó el evangelio, ¿verdad que sí? Al que descendió del cielo para traer las buenas noticias. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. ¿Será que vivimos en épocas donde donde se predica un evangelio pervertido? Seguro que sí. Mas si aún nosotros o un ángel de cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué significa anatema? Maldito. Ustedes van a decir, ay pastor, es que no se deben, cuando se habla de Dios, no se deben de mandar indirectas. La ignorancia nos hace hacer tantos comentarios que yo a veces me quedo sorprendido. Es que el púlpito no se debe de usar para echar indirectas o para exhortar o para reprender o para corregir. Entonces, ¿para qué se va a usar el púlpito? Al contrario, para eso se usa. Y cuando no hay púlpito hay cartas. Y eso es lo que estaba utilizando el apóstol Pablo. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Hello. Cuando dice que si alguien les trae un evangelio diferente del que se ha anunciado, sea anatema, ¿a quiénes tiene en mente el apóstol Pablo? A los judaizantes. Ya vimos que esta carta fue escrita previa a las decisiones que se iban a tomar en Jerusalén debido a este problemón de Hechos 15, y que la mala doctrina se estaba regando como se riega los weeds, ¿verdad? Como se riega la hierba mala por toda la iglesia. Pablo se preocupa por esas iglesias donde él había predicado y les manda esta carta y les dice, no se dejen engañar por aquellas personas que vienen a predicarles un evangelio diferente. Si les traen un evangelio diferente, sean malditos. Ya conmigo, el apóstol Pablo era fuerte. Jesús era fuerte al predicar. Oh, escribas y fariseos, ¿qué les decía? Hipócritas, ¿hasta cuándo van a seguir? No, si uno predica eso en estos momentos, no, lo destruyen, ¿verdad? Que el pastor, que autoritario, que el pastor aquí, que el pastor acá. Se nota a leguas que no leemos la Biblia.
Porque hay unas predicaciones de Jesús y unas enseñanzas y las cartas de los apóstoles están llenas de pasión y de exhortación sin ofender, sino por defensa de la causa de Cristo. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que así o parece que no se entendió, ¿verdad que no? No solamente si alguien les lleva, si alguien les predica algo diferente a lo que les he predicado, que es la sana doctrina, sea, por segunda vez les dice, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué ustedes creen? ¿Me siguen hasta aquí? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. Y eso es para nosotros los predicadores. Porque la gente dice, ay, es que en la iglesia, eso, en la iglesia se predica aquí, se predica acá. Tenemos que entender que nosotros no venimos a agradar a los hombres. Porque en el momento en que empiezas a agradar a los hombres, comienzas a apartarte y dejas de ser siervo de quién. ¿Qué es lo que la gente quiere que se les predique, mis queridos hermanos? Vas a ser rico, vas a tener casas, vas a tener carros, vas a tener viajes, todo va a estar bien, no te vas a enfermar, no vas a sufrir pérdidas, no. ¿Y cuál es la predicación del evangelio verdadero? En este mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Pero ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo. ¿Eso no lo vamos a vivir o sí? ¿Ah? Si tratamos de agradar a los hombres, no predicamos el evangelio de Jesucristo y su resurrección. Porque para agradar a los hombres, ustedes saben lo que uno busca. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. ¿Vamos bien hasta aquí? Siguiente, evaluación. Y con eso vamos ya a terminar y vamos a pasar a los que siguen. Nos vamos al último párrafo casi. Las cartas de Santiago y de Gálatas ilustran así los aspectos del cristianismo que parecieron estar en conflicto desde su mera iniciación, aunque en realidad se suplementan recíprocamente. Diga conmigo, son complementarios. No hagas de la gracia licencia para pecar y libertinaje. Dios demanda de sus hijos frutos, muestras tu salvación a causa de tus buenas obras, pero tampoco puedes conseguir la salvación por méritos propios o por tu propio esfuerzo personal o por tus obras. Entonces entra un balance entre el libertinaje que se ve en algunas iglesias y el legalismo de que todo es pecado, todo esté mal, nada agrada a Dios y todo es del diablo. ¿Verdad que sí? Y tenemos que aprender a que Santiago y Pablo se complementan. Diga conmigo, se complementan. En Santiago hay una severa insistencia sobre la ética de Cristo. Diga conmigo, ética de Cristo. Dígalo más fuerte, por favor, ética de Cristo. ¿Cuántos ya leyeron Santiago? A ver, levante la mano quienes han leído Santiago. ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué habla? Todo lo que es ética del cristiano. Empieza a hablar, muéstrame tu salvación con tus buenas obras. Si alguien viene y te pide de comer y nada más oras por él, eso no es de cristianos. Tienes que darle algo. Si alguien tiene frío y le dices ve en paz y no le das un abrigo, eso no es de cristianos. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego se va a otro problema de los cristianos. ¿Qué es? La murmuración, el chisme, la lengua.
y comienza a hablar acerca de la lengua. Es más, vamos a Santiago y no lo vamos a leer, nada más vamos a ver el bosquejo de Santiago ahí en sus Biblias, para que ustedes vean de qué ética habla Santiago. ¿Ya estamos ahí? ¿Cuántos capítulos tiene Santiago? 5 capítulos. Ojalá lo pudieran leer hoy en la noche, ¿verdad? Aparte de su versículo de Juan. Primero, la sabiduría que viene de Dios, soportando las pruebas, hacedores de ¿qué? De la palabra. Amonestación contra la parcialidad. La fe sin obras es muerta, capítulo 2. Capítulo 3, la lengua o el chisme o el con una boca bendecir y con otra boca maldecir, las malas palabras, las ofensas, etcétera, la sabiduría de lo alto. Número 4, la amistad con ¿qué? La iglesia necesita leer Santiago, ¿verdad que sí? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que un día están en la iglesia, otro día no. Unos días sirven a Cristo, otros no. Se apartan y regresan. Son los de doble ánimo. Dice, purificad vuestros corazones. Después, juzgad al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos, no hablen mal los unos. El que murmura para orar. ¿Ah? No, hermano, fíjate que quiero contarte algo. Pero nada más te lo digo para que oremos. Pero las cosas no andan bien. El pastor esto, el pastor lo otro. Y ahí hacen taquitos al pastor, ¿verdad? La iglesia aquí, la iglesia acá, la iglesia por acá. No murmuréis, no habléis mal. El que murmura del hermano juzga a su hermano. El que murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puedes salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Luego, no os gloriéis del día de mañana, porque el mañana es incierto. Habla en contra de los ricos y los opresores. Dice, sed pacientes y ¿qué? Y orad. Diga conmigo, ética cristiana. Estilo de vida de un verdadero cristiano. Porque hay mucha gente que se dice cristiana hoy en día, pero que en realidad no lo es. ¿Vamos bien? Sin embargo, Santiago, no menos que Pablo, insiste sobre la necesidad de la transformación del individuo mediante la gracia de Dios, porque dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por las palabras de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso está en Gálatas 1:18, hablando acerca de su gracia. Gálatas subraya la dinámica del evangelio, cuyo fruto es ¿qué? La ética. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿quién? Del Espíritu. Tampoco Pablo se preocupa menos que Santiago de la ética de la vida, porque decía, solamente que no uséis la libertad como una ocasión, ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos. ¿Qué dice, perdón? Servíos, diga conmigo, servíos con amor los unos a los otros. ¿Y qué esperan muchas veces los cristianos? Que me sirvan, que me den, que me hagan. Y él dice, servíos los unos a los otros. ¿Quién fue el que habló en contra de las obras de la carne? Pablo. ¿Quién habló acerca del fruto del Espíritu? Pablo. ¿En dónde? ¿Y a quiénes?
¿Ah? Los agarré como a los que no se saben dónde están las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas. ¿Ahora entienden por qué escribió eso o no? Porque vienen los judaizantes diciendo, hay que guardar la ley, hay que circuncidarse, hay que hacerse judío para poder, prácticamente, para poder ser salvo. Y luego te entregas a Cristo. Y él dice, no hay que guardar la ley, Dios nos liberó, porque la ley nadie la ha podido cumplir jamás, sino el Cordero de Dios perfecto. A eso vino, no a abolirla, sino a cumplirla, y a que nosotros seamos salvos por él. Pero también les dice, no hagan de su libertad libertinaje, porque las obras de la carne es esto y el fruto del Espíritu es esto. ¿Vamos bien? Esos dos aspectos de la vida cristiana, mis queridos hermanos, son inseparables. Diga conmigo, inseparables. Y a veces me pregunto de verdad, ¿quiénes de los que estamos aquí, o mejor no de los que estamos aquí, sino de la iglesia de Cristo en general, hemos hecho la listita del fruto del Espíritu y de las obras de la carne para decir, yo ya voy saliendo de aquí? Ya me deshice de esta obra de la carne, ya me deshice de aquella. Y estoy luchando por ser mejor y este fruto del Espíritu ya lo tengo y esta parte del fruto del Espíritu ya lo tengo y esta parte del fruto del Espíritu ya lo tengo. Ustedes saben que eso en la vida cristiana es como una guía. Por ejemplo, cuando ustedes van a Walmart a comprar la comida, ¿qué llevan usualmente? Para ser sabios, una lista. Porque si no, ¿qué hacen si no llevan lista? Recorren todos los pasillos y se gastaron los 300 que nunca gastan. Ya como está la inflación ahorita, terrible. Entonces, usualmente, ¿qué hacemos? Hacemos una lista. Y esa lista se convierte ¿en qué? En nuestra guía de lo que necesitamos. Lo mismo son estas obras de la carne y el fruto del Espíritu. Son una lista que nos guía en nuestro caminar cristiano y en nuestra madurez y entrega a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí anotan los compromisos que tienen y las fechas que tienen? Por ejemplo, appointments de doctores con los niños, en la escuela, trabajo, invitaciones a X lugar. ¿Qué pasa si no las anotas? Se te olvida. ¿Se les ha olvidado alguna cita de doctor? ¿Alguna cita de escuela? ¿Alguna cita de cualquier cosa por no anotarla? ¿Cómo se sienten? Ahora les hago otra pregunta. ¿Se han confundido de día o de lugar? ¿Cómo se asustan? La cita. Así se asusta uno, ¿verdad que sí? Pero si nosotros tenemos una listita y lo anotamos y sabemos qué vamos a hacer cada día, las cosas van a estar mejor. Dile al que está a tu lado, en tu vida cristiana, si tienes esta listita, las cosas van a estar mejor. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. Vámonos a Hechos 15:36. Regresamos al libro de Hechos, dejamos atrás Gálatas y vamos a ir a Hechos 15 hasta el 21 y luego vamos a ir a la carta a los tesalonicenses la próxima semana, su contenido, la fecha, la razón por la cual se escribió. Entonces, a manera de resumen rapidito, yo quiero que me contesten, ¿ok? Ahora sí quiero que me contesten, por favor. ¿Quién escribió Santiago? ¿Cuál Santiago? Mejor tuve que haberles preguntado. El hermano de Jesús. ¿Por qué lo escribió? Por causa de la controversia en Jerusalén. Salieron dos documentos por causa de la controversia que traída por los judaizantes en el capítulo 15. Entonces él escribe y dice, no hay que guardar la ley, pero Dios sí requiere transformación.
Y hay una vida ética cristiana que tenemos que vivir. ¿Quién escribió Gálatas? El apóstol Pablo, ¿verdad que sí? ¿A quién le escribió? Muy probable, aunque no estamos totalmente seguros porque hay dos opiniones, muy probable a las provincias o las ciudades sureñas de Galacia, ¿verdad? Que él ya había visitado, había establecido iglesia y escribió previo a la reunión que iban a tener ¿en dónde? En Jerusalén, porque la bomba de la falsa doctrina de los judaizantes explotó y se esparció de manera rapidísima. Entonces, para contrarrestar, escribe a los Gálatas. ¿Cuál es el tema principal de los Gálatas? A los Gálatas, la libertad cristiana, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo te salva por gracia, pero cuando te salva y te llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te cambia y te transforma, y el Espíritu Santo trae fruto. El que vive conforme a las obras de la carne no tiene a Cristo, no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces son paralelas que nos dan el balance perfecto a la iglesia. Después de ahí regresamos al libro de Hechos, ¿ok? Hechos capítulo 15 versículo 36, solamente vamos a leer, les voy a dar algunas enseñanzas directamente de la Biblia y luego le doy enseñanzas del libro. ¿Vamos bien? All right, Hechos 15, ¿qué les dije? Estamos en las Biblias, no vayan a estar en sus libros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Dile al que está a tu lado, para ver cómo están. Aquí hay una gran enseñanza. Una de las labores de cada cristiano, no solamente del pastor, sino de la familia de la iglesia, es ver cómo están sus hermanos. Si ustedes ven que un hermano no viene, que un hermano ha dejado de servir, que una hermanita ha dejado de servir, que ya no está viniendo a nuestra iglesia, su responsabilidad cristiana por ser familia de Dios, por ser el cuerpo de Cristo, que llora con los que lloran, ríe con los que ríen, se goza con los que se gozan y se duele con los que se duelen, es darle una llamadita, mandarle un mensajito o visitar a esa persona con el fin de ver cómo están y animarla, edificarla, ayudarle a que permanezca firme, a que busque de Dios, a que siga a Cristo, a que sirva a Cristo. Qué bonito es que tengas una conversación con alguien que había tomado la decisión de dejar de servir y que después de que converse contigo comience a servir otra vez. ¿Me siguen hasta aquí? Después de tu visita. Vamos a ver cómo están para edificar. Diga conmigo, para edificar. Ahora, con todo el dolor de mi corazón, ¿quieren que les diga una gran verdad en el ministerio y en el pastorado? A veces yo hablo a las personas y no me contestan. Y eso que estoy haciendo mi labor. Y dejo voicemail. Hey, fulanito, fulanita, por favor, denme una llamadita cuando tenga un tiempecito. Y no me contestan. Y estoy llamando para animar a alguien que ha dejado de servir, a alguien que ha dejado de venir a la iglesia. Yo necesito que la iglesia entienda algo y que ustedes y yo entendamos algo. Dios quiere en su iglesia y en su pueblo personas maduras. Yo oro a Dios que me permita pastorear una iglesia de adultos. De adultos no solo en edad, sino adultos en la fe. Una persona adulta
contesta una llamada y te dice, pastor, ¿sabe qué? No voy a estar yendo por esto y por esto, por aquello. Tratas de animar, tratas de ayudar, si se puede, y si no se puede también está bien. Pero no se ignora. ¿Me siguen hasta aquí? No se dejan los mensajes en visto. Se regresan las llamadas. ¿Me siguen hasta aquí? No hay nada más bonito que la honestidad y la claridad. ¿Cierto o no es cierto? Es lo más bonito que hay. Ser honestos, ser claros. Ahora, si alguien viene y nos ignora, eso no debe de hacer que paguen justos por causa de otros. No, yo le llamé a fulanito o manganito y nunca me contestó. Desde ahí dejé de hablarle. No. ¿Me siguen hasta aquí? El hecho de que algunas personas no te contesten, no puedes dejar de hacer la labor. Pablo dijo, vamos a ver cómo están. Quizá no le contesten al pastor por alguna otra razón, pero ¿qué tal si sí te contestan a ti y tú logras animarlos? ¿Me siguen hasta aquí? Y logras restaurarlos si necesitan ser restaurados. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, ya vimos eso. Ahí se separaron, ¿verdad? Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado ¿quién? ¿Quién? Timoteo. ¡Wow! Aparece en escena ¿quién? Timoteo. Que cómo dejó marca Timoteo, ¿verdad que sí? No solamente en la vida de Pablo, sino en nuestras vidas. Y los consejos de Pablo a Timoteo marcaron la iglesia. Y no solamente la iglesia, sino a los pastores y a los predicadores de la iglesia. Y aquí sale por primera vez en acción, entra en escena Timoteo, hijo de una mujer que judía. ¿En dónde lo encontró? En Derbe y en Listra, ¿verdad que sí? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y ¿en dónde? Y en Iconio. Diga conmigo, un discípulo, dígalo pero bien fuerte, de buen testimonio. ¿Cómo deben de ser los discípulos de Cristo? No los escuché. ¿Cómo deben de ser? De buen testimonio. Así debe de ser la iglesia. Llena de hombres y mujeres de buen testimonio. ¿Vamos bien? All right. ¿Dónde nos quedamos de buen testimonio? 2, ¿verdad? De los hermanos que estaban en Listra. 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Por qué quiso Pablo que fuera con él? Porque era de buen testimonio. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dile al que está a tu lado, comienza por el buen testimonio. Una persona con buen testimonio siempre va a llegar muy lejos en el ministerio. Una persona responsable, una persona servicial, una persona sacrificada, una persona obediente a la causa, a la palabra de Dios, una persona que ama la obra de Dios, una persona dedicada, una persona consagrada, una persona real. Siempre va a encontrar las puertas abiertas para hacer ministerio. ¿Me dicen amén? Y fíjense, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué? Era griego. Pobre de Pablo, ¿verdad que sí? Le tocó duro con las tradiciones judías. De todas maneras lo hizo, dice, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las ¿qué? Diga conmigo, la decisión del concilio de Jerusalén
de la reunión de Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? ¿Y qué sucede cuando las iglesias son confirmadas en la fe? Aumentaban el número, ¿qué? Pero ¿qué hizo que fueran confirmadas en la fe? Diga conmigo, la instrucción, la corrección y el cuidado. Tres cosas que debe de haber en la iglesia de Jesucristo. Diga conmigo, instrucción. ¿Vamos bien hasta ahí? Después de ahí, instruyen, reprenden, exhortan, corrigen y luego afirman. ¿Lo puede repetir conmigo? Diga conmigo, instrucción, corrección y afirmación. Cuando una iglesia recibe la instrucción, es de la enseñanza de Cristo y todos dicen, amén. Ese es el evangelio que predicamos y todos dicen, no, pastor, pero es que allá en aquella iglesia enseñan eso y predican aquello y viera qué bonito se siente. El cristianismo no se trata de sentir, se trata de creer. Porque si nos dejamos llevar por lo que sentimos, ya rato nos hubiéramos apartado de Cristo. Porque en la vida cristiana hay ocasiones que no tienes ganas de nada. Lo único que tienes ganas es de tirarte a dormir y que nunca más te vuelvan a despertar. ¿Nunca les ha pasado eso en la vida? Sí. Pero ¿qué es lo que te ha levantado cuando te has sentido así? Cristo mismo. Diga conmigo, enseñanza. Diga bien fuerte, corrección. Cuando una persona acepta la corrección y al aceptarla se corrige, la iglesia va a llevar buen fruto. Lo peor que puede suceder en una iglesia es la rebeldía. Que enseñes y corrijas y la persona siga rebelde. Le hace mucho daño a la iglesia. Pablo lo dijo a los corintios, ¿se recuerdan? Hay una persona rebelde que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, comiendo fornicación, adulterio e incesto. 3 pecados en uno. Le enseñaron, le corrigieron y le reprendieron. ¿Y qué hizo? Ignoró. Y ahí Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para que después regrese y su espíritu sea salvo. Cuando las personas son enseñables, se dejan corregir y se corrigen por la palabra de Dios, nos dejamos corregir por la palabra de Dios y somos afirmados con la palabra, recibimos aliento, esperanza y nuevas fuerzas, va a haber crecimiento. De lo contrario, no va a suceder nada. Y cierro con esto para darle tiempo a los comentarios, preguntas y respuestas. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vea la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos ¿qué? El evangelio. La enseñanza es, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. En muchas ocasiones queremos hacer algo que el Espíritu Santo no quiere que hagamos. En muchas ocasiones queremos ir a algún lugar donde el Espíritu Santo no quiere que vayamos. Dios tiene un tiempo perfecto para cada situación y área de nuestra vida. Pero cuando recibamos la palabra de Dios y del Espíritu Santo de que vayamos, tenemos que ir y obedecer inmediatamente. Diga bien fuerte conmigo, no mis planes, Señor, sino los tuyos. Diga bien fuerte, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ayúdame, diga bien fuerte, ayúdame a obedecer tus no hagas, aun cuando yo quiero.
Querían ir, querían pasar. Pero el Espíritu Santo les dijo que no. Recibamos la guianza del Señor cada día. Amén. Que Dios me los bendiga y ánimo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Preguntas.